Un segundo, por favor. Ok. Voy a presentar ahora en pantalla. Bien, el tema a revisar el día de hoy como último punto es el tema de gestión de riesgos, tanto predictivo como ágil, y la gestión de adquisiciones. De igual forma, predictivo como ágil. Iniciamos. ¿Qué cosa es entonces la parte de gestión de riesgos predictivo? Habíamos visto que ahí también existe un área de conocimiento a nivel de PMBOK de la sexta edición, que es una área de conocimiento llamada gestión de riesgos, la cual tiene distintos procesos y distintas etapas, ¿no? Desde inicio, planificación, etcétera, ¿no? Entonces, acá como proceso de la gestión de riesgos del proyecto, indica que ayuda a evitar mucho los problemas. El tema de riesgos es uno de los puntos más importantes que se deben de tratar cuando tú manejas un proyecto. Si tú previenes estos riesgos, haces que se mitiguen estos riesgos, haces que no se materialicen estos riesgos, el proyecto va a poder conducirse y manejarse adecuadamente. Hace que otros problemas tengan menos probabilidad de ocurrir, ¿no? Porque tú los tienes que identificar, tienes que tratarlos, tienes que, en caso se ejecuten, en caso sucedan estos riesgos, tú tienes que tener un plan de respuesta respecto a este riesgo identificado específicamente. Ahora, hay distintos tipos de riesgos identificados y riesgos no identificados. Entonces, vamos a ver aquí. A ver, dice, cuando se eliminan las incertidumbres, las estimaciones de trabajo pueden disminuir. Por lo tanto, la gestión de los riesgos de proyecto ahorran tiempo, dinero a un proyecto. Claro, acá lo que te va a hacer es mostrarte y te indica, ¿no? Que debes de prevenirlos, eliminar este tipo de incertidumbres para que tú no estés con la preocupación de que estos riesgos se vayan a ejecutar y finalmente puedan afectarte directamente al proyecto, tanto en tiempo, en dinero, en alcance, entre otros puntos, ¿no? Incluye la planificación como procesos, ¿no? Incluye la planificación de riesgos, la identificación de riesgos, un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo, la planificación de la respuesta de los riesgos, la ejecución de los planes de respuesta de los riesgos y el control a la respuesta de los riesgos. Entonces, es un poquito lo que les venía diciendo, ¿no? Tienes que identificar tus riesgos, tienes que preparar una respuesta en caso se materialicen estos riesgos y hacerles también su respectivo control y seguimiento, ¿ok? Mediante la gestión de los riesgos de proyecto, se trabaja para incrementar las probabilidades e impacto de oportunidades. Un riesgo no necesariamente siempre es algo negativo. También se le puede categorizar como una oportunidad, como eventos positivos. Reducir probabilidades e impactos de amenazas en el proyecto como eventos negativos. Entonces, un riesgo lo puedes ver como positivo y como negativo, dependiendo cómo se vaya a presentar o cuál vaya a ser la probabilidad e impacto que vaya a tener en el proyecto. Los riesgos deben ser identificados y gestionados desde el principio, de la iniciación del proyecto y debe ser continuamente actualizado, agregando nuevos riesgos a medida que se ejecuta el proyecto. Habíamos visto que en el acta de constitución
Eh, nosotros habíamos identificado una sección donde se colocan los riesgos a un alto nivel, ¿no? Pero en este proceso de gestión de riesgos es donde nosotros utilizamos una matriz para la identificación y detallar todos los posibles riesgos que ustedes puedan detectar dentro del proyecto. Esa matriz de riesgos eh, o formato o identificación de riesgos, ustedes lo van a ir actualizando constantemente, vayan avanzando sus respectivos proyectos. Entonces, ahí es por eso que te pide que se debe de actualizar constantemente, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las causas probables de que se generen este tipo de riesgos? Las principales causas de un riesgo principales son un suceso imprevisto. Tú no sabes en qué momento va a surgir, en qué momento va a suceder. Entonces, ese es uno de los principios causa. Un cambio de condiciones. Tú habías planificado o habías estimado resolver tal problema de una manera, pero por ahí te alteró y te generó un error o una consecuencia en otro proceso. Un nuevo requisito es un riesgo también, porque si tú no lo identificaste desde el principio, no lo tienes mapeado, no sabes cuál es su planificación, cómo lo identificaste ese riesgo, y lo agregas al proyecto, probablemente te pueda afectar alguno de los procesos dentro de tu proyecto, generándote alteraciones, ¿no? Ya sea en costo, en tiempo, en calidad del producto. Una asunción mal tomada, ¿no? Igual una decisión por ahí mal generada, sin previo análisis, sin previa debatir un cambio, ¿no? Una restricción impuesta a posteriori también es una de las causas probables de generación de riesgo. Bien, unos aspectos que debes tener en cuenta para que un riesgo sea identificado. Tienes que definir tu riesgo, tenerlo, saber de qué trata ese riesgo, cómo lo vas a manejar ese riesgo, la probabilidad de ocurrencia. Tienes que saber, no sé, poniendo un ejemplo, si estás trabajando en la selva, tienes la probabilidad de que llueva y tú estés en plena construcción, ¿correcto? Tienes que saber que si llueve, que probablemente puede suceder, qué impacto va a tener en tu proyecto. No te va a permitir seguir de repente la construcción que estás haciendo. El momento en el que puede ocurrir, normalmente esto puede ocurrir en el día, en la tarde, en la noche, tienes que ir viendo para ver cómo se acomoda y cómo te va a golpear a ti tu proyecto, según establecido en tu cronograma de trabajo. Tienes que tener tiempo necesario para poder actuar sobre él. Ahí es donde reaccionan tus activadores tus disparadores de respuesta de riesgo. Si tú lo tienes identificado, en automático, si se genera, se materializa. Cuando hablo de materializar, es cuando el riesgo se ejecuta. Ya, si el riesgo se materializa, en automático tienes que activar tus disparadores de respuesta a este tipo de riesgos. La frecuencia anticipada, que son eventos periódicos, y una causa raíz. ¿Ok? Esos son los puntos que tú debes de considerar, ustedes deben de considerar para que estos riesgos puedan ser identificados. ¿Cómo se clasifican? Habíamos conversado en un momento de que estos riesgos tienen una determinada clasificación. Los riesgos suelen clasificarse como riesgos conocidos, identificados y analizados para los que hay una respuesta, ¿sí?, que determinaremos y para las que realizaremos una reserva de contingencia. En la clase de costos habíamos hablado también un poco de que tenían que tener una reserva económica cuando hacen su estimación, cuando hacían las estimaciones, ¿recuerdan? Habíamos hablado de que también tenías que tener una reserva de contingencia, que
eran para las reservas en caso de que se ejecuten los riesgos y en caso de riesgos identificados, y la reserva de gestión, que era para ejecución de riesgos no identificados. Entonces, acá nos indica que cuando tú ya tienes ya un riesgo identificado, eso tienes que tener una reserva de contingencia para que puedas cubrir ese riesgo, ¿no? Y puedas mitigarlo. Tienes los riesgos desconocidos. Esos riesgos desconocidos que no pueden planificarse con antelación y para los que únicamente debes de crear una reserva de gestión. Entonces, a nivel del proceso de costos, nosotros ya hemos hecho esas reservas, ¿no? Reserva de contingencia y la reserva de gestión. Ya saben que esas reservas no es dinero específico para algún parte del proyecto, sino es principalmente para que ustedes lo utilicen cuando uno de estos riesgos se ejecute. Al ejecutarse el riesgo que ya conocen, activan sus disparadores. No lo conocen, van a utilizar la reserva de gestión para poder mitigar el riesgo. Ya ese dinero está específicamente presupuestado para este tipo de riesgos conocidos o desconocidos. Ya. Los eventos los que tienen certeza que se van a ocurrir no son riesgos, son problemas que implican acciones que estarán recogidas en el alcance del proyecto y estimada en su duración y coste. No confundamos los riesgos conocidos con los eventos de los que tienes tú una certeza de que va a ocurrir. ¿Ok? Son dos cosas distintas ahí. Hay que tenerlo bien identificado. Bien, ahora, tenemos acá algunos conceptos que habla sobre la tolerancia al riesgo y el umbral de tolerancia. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? ¿Qué significa y para qué lo vamos a aplicar? Por ejemplo, vamos a ver lo que respecta a la tolerancia al riesgo. Son las áreas en que son aceptables o inaceptables en un riesgo. Por ejemplo, un riesgo que puede producir un retraso no es aceptable en una obra emblemática que tiene cita de inauguración. Miren ese concepto y ese ejemplo. Un riesgo que puede producir un retraso no es aceptable cuando tú ya estás a puertas de una salida de inauguración. Entonces, tienen que identificar qué cosa es un riesgo aceptable o inaceptable. En ese caso no, porque no va a tener sentido de que tú tengas una salida en una obra teatral a las 8 de la mañana, tu riesgo se ejecute a las 10 para las 8, y ¿qué es lo que vas a hacer? Tener problemas de salida en vivo con todo lo invertido, gestionado y trabajado, ¿no? Para tu inicio de obra. El umbral de tolerancia, que es el nivel de impacto de los riesgos que es aceptable en un proyecto, es cómo vas a manejarlo, cómo va a impactar ese riesgo directamente, o sea, hasta qué punto tú puedes soportar en tu proyecto que ese riesgo se materialice. En el ejemplo anterior, un riesgo que produzca un retraso no superior a una semana es aceptable, siempre que conozca con un mes de antelación. Entonces ahí te va a dar un tiempo determinado para que tú puedas cubrirte y puedas tomar las acciones necesarias para corregir para poder mitigar ese riesgo, ¿no? En ambos casos es alta dirección quien debe definir y fijar estos parámetros y recogerlos dentro de sus activos de procesos y factores ambientales de la organización. ¿Ok? Entonces, tienen esos dos conceptos y tienen que entender la diferencia de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable cuando tienen un riesgo identificado. Bien, como concepto de riesgo, entonces sería básicamente lo mencionado. ¿Sí? Sobre lo que hemos visto, ¿tienen ahí alguna consulta? Jordan. También un riesgo crítico, un vaciado de algún elemento constructivo. Claro, si no lo tienes identificado, te va a generar problemas a nivel de tu proyecto. Por ello que tú tienes que prevenir
y en el inicio de tu proyecto identificar si es probable que este riesgo se vaya a ejecutar. ¿Ok? Gracias, Yerno. Bien, entonces, como hemos venido trabajando en las clases, tenemos acá las etapas del proyecto y los procesos que se ven involucrados respecto al área de conocimiento de gestión de riesgo. ¿Cuántos procesos maneja gestión de riesgo? Es fuerte los procesos que se establecen en la planificación. Si nos damos cuenta, en la planificación, la gestión de riesgos tiene 5 procesos. Tiene un proceso de ejecución y un proceso en seguimiento y control. ¿Sí? Entonces, vemos que en la planificación tienes que planificar tus riesgos. En la planificación tienes que identificar los riesgos, realizar un análisis cualitativo de riesgos, un análisis cuantitativo y desarrollar o planificar la respuesta de tus riesgos. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la parte de planificación, tenemos un concepto básico donde vemos la planificación se define teniendo en cuenta el marco y la estrategia de gestión de riesgos de la organización. Cómo se van a identificar, planificar, gestionar, monitorizar y controlar los riesgos y oportunidades del proyecto. Eso tenemos que ver en la planificación de riesgos. La identificación de riesgos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proceso mediante el cual se determinan qué riesgos y oportunidades pueden afectar al proyecto y documentar sus características. En lo que les decía, ¿no? O sea, a ver, si ustedes hablando en el ambiente de software, si yo implemento un RP y yo dependo, por ejemplo, de un tercero para que me apoye con el tema de facturación electrónica, una OCE que es parte de comunicación con la SUNAT, si este tercero se le cae el servicio que me brinda, ¿para mí sería un riesgo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Si el servicio que me da un proveedor se les cae el servicio que yo debo de utilizar para mi sistema de facturación, ¿sería un riesgo que tendré que mitigar o depende de, o es un riesgo netamente del proveedor? ¿Qué opinan? ¿Es o no es un riesgo mío? Del proveedor, claro, pero también viene a ser un riesgo mío porque es mi proyecto, al que le va a afectar directamente es a mí, a mi facturación. Entonces yo tengo que ver cómo lo podría mitigar, ¿ok? Ellos ejecutan su programa, no funciona, se les cayó, pueden tener 1000 justificaciones, pero ya me afectó, entonces yo tengo que tomar una acción correctiva. Y para ello yo podría tener como alternativa a ese riesgo probablemente que no depende netamente de mí, sino de un tercero, tener una contingencia. Tener una contingencia en caso de caída de servicio, yo tengo que tener otra opción de facturación. Entonces, si no puedo facturar por medio de ese servicio, que finalmente, como dicen, no hay contratos, hay acuerdos, finalmente se le cae el servicio, me va a decir, ok, no te pago el tiempo que no has facturado, ¿no? Pero bueno, eso a mí finalmente no me sirve, yo lo que me interesa es vender, entonces mi contingencia sería generar facturas o documentos electrónicos manuales, ¿sí? Entonces yo ya veo, si sucede ese problema, yo no puedo quedarme sin facturar, yo tengo que recurrir a mi contingencia, a mi después yo sabía que esto podría suceder, lo tengo identificado, entonces yo planifico una respuesta a este riesgo. Y para ello es que genero mis talonarios para mis documentos manuales. ¿Sí? Ese es el plan de respuesta del riesgo. Entonces, esta identificación, otro proceso. La realización de análisis
cualitativo. ¿Qué cosa es esto de acá? Cualitativo, ¿qué es ese concepto? Es el proceso mediante el cual se priorizan los riesgos mediante evaluaciones conjuntas de sus probabilidades e impactos. Hay una fórmula ahí para poder priorizar los riesgos. Tú también, así como los requisitos, también hay una priorización de riesgos. ¿Cómo las priorizas? En base a tu análisis cualitativo, que es una evaluación conjunta de las probabilidades y el impacto del objeto identificado. ¿Ok? El cuantitativo, que es realizar el análisis cuantitativo, es un proceso mediante el cual se analiza también el impacto numérico del efecto de los riesgos identificados más relevantes. No es una fórmula, pero casi es un impacto, tratan de medir un impacto numérico, cómo te puede afectar. ¿Ya? Y tenemos también en los otros procesos, es la planificación de respuesta, que es lo que ya hemos conversado. Es el proceso mediante el cual se estudian las opciones y se definen las acciones para aumentar la probabilidad de impacto de las oportunidades y reducir la probabilidad de impacto de los riesgos. Implementar las respuestas son el proceso mediante el cual se asegura que los planes de respuesta a riesgos aprobados se lleven a cabo. Y el otro que ya todos sabemos, como todo proceso tiene monitoreo y control. Entonces acá monitorea los riesgos, ¿no? Proceso mediante el cual se supervisa el estado de los riesgos identificados para ver si se van a ejecutar, no se van a ejecutar. Tienes que estar haciendo el seguimiento de acuerdo a cómo vaya avanzando el proyecto. Se ejecuta un nuevo riesgo, tienen que actualizar, ¿no? Su documentación, siempre actualizando su documentación. En general, esos son los conceptos base de los procesos. Vamos a ver qué es lo que nos trae la planificación de gestión de riesgo, porque había mucho que todo proceso tiene sus entradas, tiene sus herramientas y tiene sus salidas. Bien, como entradas, ¿qué tenemos para para el proceso de planificación de la gestión de riesgo? Tenemos tu acta de constitución, tu plan de gestión de proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales y activos son documentos base que hemos venido recorriéndolos y conociéndolos a nivel de todas las clases. ¿Qué técnicas vas a utilizar aquí? Tu juicio experto, tienen el conocimiento de lo que es el juicio experto, análisis de datos, análisis de interesados, las reuniones. En salida tu plan de gestión de riesgo. ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Qué vamos a encontrar en ese proceso? El proceso de planificación de gestión de riesgo es el proceso que concreta cómo se van a abordar o llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Acuérdense que todos los planes de gestión de cada área de conocimiento, principalmente es ello, ¿no? Es el proceso que concreta cómo vas a trabajarlo, cómo vas a elaborar las actividades, cómo vas a gestionar su proceso dentro de cada área de conocimiento por cada una de las funcionalidades dentro del proyecto. ¿Ya? Te dice la planificación de riesgos se lleva a cabo en fases tempranas del proyecto, pasará a formar parte del plan de dirección del proyecto. Todos los áreas de conocimiento tienen un plan y todos se centralizan en el plan de dirección de proyectos generales. También tienes que considerar acá para el plan de gestión de riesgos que realiza una buena planificación de riesgos es crucial, es importante, es donde deben de darle mucho foco, porque con eso garantizas que el resto del proceso de las áreas se orienten correctamente, es decir, aseguras de que tu proyecto va a fluir sin ningún tipo de inconveniente. Y si se ejecuta un riesgo, tú ya tienes identificado y ejecutas tu respuesta. Es importante que identifiquen desde el principio los posibles riesgos que puede tener tu proyecto. El proceso de planificación y la gestión de riesgos responde a la pregunta sobre cuánto tiempo se debe emplear la gestión de riesgos en base a las necesidades del proyecto.
También responde la pregunta sobre quiénes estarán involucrados y sobre la forma en que el equipo llevará a cabo la gestión de riesgos. Es aquí donde tú identificas si se ejecuta un riesgo, lo va a atender tal persona, lo voy a trabajar de tal manera, lo voy a trabajar en tanto tiempo, voy a utilizar los siguientes recursos. ¿Ok? Todo lo tienes planificado aquí, todo lo tienes dentro de tu plan. ¿Qué esperas como salida de este proceso? La metodología, ¿no? Son herramientas y fuentes de datos para realizar gestión de riesgo, los roles y responsabilidades. ¿Qué es lo que mencionábamos hace un rato? Si se ejecuta un riesgo, quién lo va a resolver? ¿Quién lo va a mitigar? ¿Quién lo va a ejecutar la respuesta del riesgo? Entonces son los roles y responsabilidades, el equipo que va a apoyar, va a liderar cada una de estas actividades en que se ejecute. Presupuesto también, tanto reservado para la gestión de riesgos. Tú vas a tener todos tus riesgos identificados y en base a ello tú vas a cuantificar en dinero, en money, cuánto te va a costar tener, cuánto de reserva necesitas para el caso se desarrollen estos riesgos. Un cronograma también de actividades de gestión de cuáles son los criterios para definir y disponer de las reservas de contingencia. Categorías de riesgos. Los riesgos también están categorizados. Hay una estructura que lo vamos a ir viendo también. Estructura en la que se clasifican los diferentes riesgos identificados por la organización que ayudará a identificar a los nuevos. A ver, hasta ahí tenemos alguna consulta, chicos. ¿Todo claro? Excelente, gracias, Jordan. Bien. Tenemos también como salidas las definiciones y niveles de impacto de probabilidades de riesgo, que es una matriz. Ahora la vamos a revisar también. La matriz de probabilidad de impacto. Otros aspectos como las tolerancias a los riesgos, partes interesadas. Hay muchas formas de clasificar y categorizar los riesgos, como les había mencionado, ¿no? Tenemos riesgos también externos, tenemos riesgos internos, tenemos riesgos técnicos, tenemos riesgos imprevisibles. Los externos puede ser esto, ¿no? Es un riesgo, cambios regulatorios, o sea, hoy vienen y te dicen, ¿sabes qué? Tu empresa va a ser de acá a un mes, ha sido seleccionada para que emita documentos electrónicos, que mi sistema no, que estoy implementando no considera eso. Entonces tengo que adaptarlo, cambiarlo, me involucra costo y tiempo. Son cambios regulatorios del entorno gubernamentales y del mercado. O sea, tú no tienes cómo identificarlos en su momento. Los internos son cambios de tiempo, costo o alcance, inexperiencia, planificación deficiente, materiales, equipos, son cosas de tu proyecto que no has podido identificar, planificar, eh, tenerlo mapeado para que no vaya a afectar a tu proyecto. Técnicos, puede pasar, ¿no? A nivel de software hay un montón. Estás haciendo una implementación y por ahí la herramienta se actualizó, tienes que descargar nuevas versiones. Cuando esa nueva versión la has desarrollado el software en base a la versión anterior, tienes que hacerle una adaptación, entonces te perjudica por versiones de cambio de tecnología. Ok, imprevisible, solo una pequeña porción de riesgos, ¿no? Un 10% aproximadamente, según OpenAI, son imprevisibles. ¿Qué más tenemos como salidas? Tenemos bastantes salidas en este proceso de planificación. Tenemos también las categorías de riesgo. Otra forma de categorizar los riesgos es por fuentes. Miren, otro sentido de categorización, ¿no? Es por fuentes. ¿Por dónde provienen los riesgos? ¿De dónde se generan estos riesgos?
Estos se pueden generar por riesgo de cronograma, riesgo de costos, riesgo de calidad, riesgo de alcance, riesgo de recursos, riesgo de satisfacción al cliente o interesado. Son los orígenes donde tú puedes generar algunos riesgos. ¿Quedó claro la parte de planificación y gestión de riesgos con sus determinadas salidas? A ver, levanten la manito si están. Ok, gracias. Continuamos entonces. Entonces vamos a ver ahora un poco lo que corresponde a la identificación. ¿Qué hacemos para que nosotros podamos identificar estos riesgos? Miren, tiene mucho más entradas de lo normal, ¿no? De lo que hemos visto en los procesos. Acá tenemos mucho más entradas. Acá necesitas el plan de gestión de proyectos, pero mira, necesitas el plan de gestión de requisitos, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de costo, el plan de gestión de calidad, el plan de gestión de recursos, el plan de gestión de riesgos. Necesitas las líneas base de alcance, cronograma y costo. Todo eso necesitas para poder identificar riesgos. En cada uno de esos documentos hay que revisar y verificar qué riesgo se puede generar. Algunos documentos necesitas el registro de funciones, estimación de costo, estimación de duración, estimación de incidencia, registro de lecciones aprendidas, acuerdos. Entonces, tienes bastantes documentos de entrada que necesitas para que puedas hacer la identificación. ¿Qué técnicas puedes utilizar para identificar los riesgos? Juicio experto, recolección de datos, tormentas de ideas, listas de control, entrevistas. Análisis de datos, tienes el análisis de causa raíz, análisis de asunciones y restricciones, análisis DAFO, análisis de documentos, habilidades interpersonales. Son algunas herramientas que acá vamos a revisar en este proceso. Y tienes algunas salidas, ¿no? Tu registro de riesgos, informe de riesgos y actualizaciones a los documentos. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Todo bien? Excelente. Ya. Dame un segundo, voy a poner mi cargador, por favor. Listo. Entonces, ya tenemos lo que necesitamos para la identificación de riesgos. Como concepto tenemos, ¿no? La identificación de riesgos de proyectos se identifican en este proceso. El proceso de riesgos es iterativo, es un proceso iterativo. Estos ocurren en grupos, en los distintos grupos de proceso, ¿no? La identificación de riesgos. Tú puedes identificar los riesgos al inicio, cuando planificas, cuando estás ejecutando el proyecto. O sea, en esas tres fases tenemos inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. En el inicio, en la planificación y en la ejecución, tú puedes identificar riesgos. La mayoría de los riesgos se identifican en el momento de la planificación. ¿Ok? En la ejecución lo que tú puedes encontrar es nuevos riesgos, probablemente que no has tenido identificado en la planificación. O también puedes eliminar riesgos en caso se materializan, los ejecutas y los eliminas. Este esfuerzo debe involucrar a todos los interesados, inclusive podría implicar revisiones bibliográficas, investigaciones y entrevistas con terceros. Cuando encuentran una pregunta sobre quién debe estar involucrado en la identificación de riesgos, la mejor respuesta es
todos. O sea, tú y tu equipo. Tienes que conversar, comunicar con tu equipo que la identificación de riesgos es crucial. Tienen que levantar la mano cuando encuentren que algo puede afectarle a tu proyecto. Es por ello que ustedes tienen que estar empoderando a su equipo, asumir que delegarles responsabilidades para que ellos puedan contribuir y también dar el aporte. Ustedes van a estar como pulpos, literal, partidos en mil, pero donde deben de apoyarse, con quien deben de apoyarse con su equipo. ¿Sí? Ellos van a ser piezas fundamentales para que puedan identificar estos riesgos y su proyecto pueda avanzar y funcionalmente cumplir con el objetivo planteado, que normalmente un proyecto se genera para generar valor a la empresa o al negocio. ¿Ok? Su objetivo principal es ese. Entonces, para que ustedes sigan ese camino, tienen que tratar de no activar ningún tipo de riesgo posible. Y ahí es donde ustedes tienen que apoyarse mucho con su equipo, ¿no? ¿Qué técnicas habíamos visto? Mencionado. Algunas técnicas de identificación de riesgo, de revisión de documentos, técnicas de recopilación de información, tormenta de ideas, un brainstorming, ¿no? Te juntas con tu equipo, una mesa, a ver qué probables ideas, qué creen ustedes que pueda suceder si se ejecuta este riesgo, o considero que podríamos tener este riesgo, considero que podemos actuar de la siguiente manera, pero son, ese, ese brainstorming es trabajar en grupo, ¿sí? Con tu equipo. Técnicas de Alfie, entrevistas a distintas áreas, ¿te ha sucedido algo? ¿Crees que se pueda materializar algo aquí? ¿Tienes algún tipo de riesgo? Esa información es también parte de la recopilación de información. Análisis causa-raíz, análisis FODA, análisis de lista de verificación, un checklist, simple, un formato, checklist verificando, ¿crees que este riesgo es conveniente? Sí, no, documentas, mucha documentación. Lo que pasa ahí, y hay bastante diferencia con agilidad de predictivo con el adaptativo, es que en el predictivo tú tienes bastante documentación y documentas mucho y tienes por ello repositorios de documentación de lecciones aprendidas. También agilidad, eso es más light, o sea, no tienes mucha documentación, principalmente tus artefactos, tus requerimientos y tu ejecución de los sprints. ¿Sí? En cambio acá es más documentación. ¿Qué salidas tenemos acá en la identificación de riesgos? Tenemos el registro de riesgos, que es un formato estándar, que es el lugar donde se almacena la mayor parte de la información relacionada a los riesgos. El registro incluye lista de riesgos identificada, lista de posibles respuestas, causa raíz de riesgo, categoría de riesgos actualizados. Bien, ¿alguna consulta respecto a identificación de riesgos? A ver, por acá tenemos a Jordan. Sí, creo que hay que tener un panorama completo del proyecto en cada fase para determinar estos posibles riesgos. Sean administrativos o pero sí, claro, por eso tus riesgos siempre están inicio, planificación y ejecución. ¿Dónde tienes mayor probabilidad de detectar los riesgos? Es en tu planificación. ¿Dónde puedes eliminar los riesgos? En la ejecución. ¿Sí? ¿Los tienes identificados desde el inicio? Sí, en tu acta de constitución, a un alto nivel. No detalladamente. Detalladamente ya lo preparas en tu plan, en tu identificación de riesgo. Bien, todo claro está ahí. ¿Sí? A ver, tenemos aquí. Y continuamos entonces.
Vamos a ver ahora realizar el análisis cualitativo, que era lo que habíamos mencionado, que era donde formulas probabilidades por impacto, ¿no? ¿Qué tienes como entradas? Plan de gestión de proyectos, documentos de proyecto, factores ambientales, lo común, lo más estándar dentro de los procesos. ¿Qué técnicas se aplican? Wow, sí, hay bastantes técnicas a utilizar para realizar el análisis cualitativo. Vamos a enfocarnos en la principal, o sea, tiene juicio experto, recolección de datos, entrevistas, análisis de datos, evaluación de calidad, informes sobre riesgos, tenemos evaluación de probabilidad de impacto de riesgos, una evaluación de probabilidad e impacto de riesgos. Eso me parece muy importante. Habilidades interpersonales, facilitación, categorización de riesgos, representación de riesgos en una matriz probabilidad-impacto. Las reuniones, que tienes como salida actualización a los documentos. Varias técnicas. Vamos a ver la de probabilidad de impacto. El análisis cualitativo de riesgo como tal es un análisis subjetivo de los riesgos previamente identificados, o sea, de lo que tú ya tienes identificado. Supone una forma rápida de establecer prioridad en la planificación a la respuesta de riesgos. Es decir, tú priorizas, así como los requisitos como mencioné en su momento, ¿no? Tienes 10 riesgos, pero tú tienes que priorizar y ver cuáles van a tener mayor impacto, mayor probabilidad de que se generen o se ejecuten. Incluye los métodos para priorizar los riesgos identificados para realizar otras acciones. Para realizar este análisis es necesario determinar lo siguiente. Para que tú trabajes tu análisis cualitativo, tienes que realizar lo siguiente. La probabilidad de ocurrencia de cada riesgo utilizando una escala estándar, como puede ser. La probabilidad de que este riesgo suceda es bajo, medio o alto. O enumerarlo del 1 al 10. ¿Qué tan probable puede ser que suceda? Luego que tú le has puesto eso, le tienes que medir también el impacto, la cantidad en juego o consecuencia positiva o negativa de la ocurrencia de cada riesgo, utilizando también una escala estándar. O sea, este impacto puede ser bueno, es positivo o negativo, bajo, medio o alto. O también manejar una escala del 1 al 10. ¿Cómo te va a impactar al proyecto? Y el otro es la probabilidad de que se suceda, que se genere. Esta es la matriz. Matriz de probabilidad e impacto, donde nosotros tenemos probabilidades e impacto. Entonces, en base a esto, tú vas identificando cuadrantes. ¿Sí? Pones tu cuadrante. Probabilidad alta o baja, probabilidad media, probabilidad baja, impacto bajo, probabilidad alto, impacto bajo, probabilidad media. Entonces, en uno de estos cuadrantes va a estar tu riesgo. Y en base a esto, tú lo priorizas. Si tu riesgo está aquí, estás complicado, ¿no? Alta probabilidad, alto impacto. Ahí no te va a funcionar. Si ese riesgo se materializa, uy, corre. Entonces ahí es donde tú tienes que centrarte y enfocarte. ¿Sí? Y eso es en base, lo vas a poder identificar en base a cómo tú lo categorizas, ¿no? Si lo vas a manejar midiéndolo con medio, alto, bajo o una categorización del 1 al 10, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende el cuadro de impacto, de probabilidad de impacto? A ver, ¿me confirman si se quedó claro el cuadro? Esa matriz tiene que utilizarla siempre que manejen un proyecto para identificar los riesgos. Ok, tenemos, habíamos visto a nivel de concepto, para realizar, uno dice, incluye métodos para priorizar los riesgos. Tenemos que priorizar riesgos. Y para realizar esta identificación de riesgos, priorizar los riesgos identificados, nosotros tenemos que utilizar un análisis. Y estamos viendo cuál es el análisis cualitativo. Para este análisis cualitativo tenemos que utilizar dos factores.
la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto del riesgo a nuestro proyecto. Para ambos, tú puedes utilizar como escala estándar para poder medir lo siguiente, o es bajo, medio, alto, o categorizarlo del 1 al 10. ¿Cuál es la probabilidad de que se ejecute? De la misma manera, ¿qué tanto te va a impactar? ¿Te va a impactar bajo, medio o alto tu proyecto o te va a impactar en una categorización del 1 al 10? Entonces, tú colocándole esos valores, esos riesgos se van a identificar en un cuadrante. Esta es tu matriz de probabilidad de impacto. Entonces, en base a eso, a esa categorización, tú vas a poner el valor y lo que te calcule se va a ubicar tu riesgo en uno de ellos. Si tu riesgo está ubicado aquí, en alta probabilidad de alto impacto, tienen que tomarle bastante seriedad, porque si se ejecuta ese riesgo te puede afectar directamente al proyecto. Entonces, esta es tu matriz de probabilidad de impacto. ¿Ok? ¿Más claro ahí, verdad? Excelente. Entonces, como salida del análisis cualitativo, que es uno de los procesos que estamos viendo, debemos considerar prioridades o clasificaciones de riesgos, lista de riesgos que requieren atención particular, riesgos con respuestas a corto plazo o largo plazo, porque tú vas a saber, ¿no? ¿Cuáles son tus riesgos? Ya está, lo tienes determinado en los cuadrantes y en base a ello tú vas a decir cuáles le vas a dar alta o baja prioridad. Lista de supervisión de riesgos de baja prioridad, ¿no? Bien, ahora tenemos el proceso de realizar el análisis cuantitativo de riesgos. ¿Qué nos hace referencia al proceso de cuantitativo? Tienes como entradas planes de gestión, líneas base, documentos de proyecto, factores y activos ambientales. Técnicas, recolección de datos, habilidades interpersonales. La herramienta de habilidades interpersonales son, a ver, son cómo tú te manejas con tus usuarios, cómo tú te relacionas con tus usuarios, son como aplicar tus habilidades blandas. ¿Ok? Tienes análisis de datos como simulaciones, análisis de sensibilidad, análisis mediante árbol de decisiones, diagrama de influencia. Son algunas técnicas o herramientas que se trabajan para este análisis cuantitativo. Y tus salidas son actualizaciones a documentos. ¿En qué consta este proceso? El análisis cuantitativo pretende pasar de la incertidumbre y ambigüedad a certidumbre y concreción, aunque sea de forma estimada. Es una evaluación más objetiva o numérica de las probabilidades e impacto de los riesgos más altos que provienen del análisis cualitativo de riesgos. O sea, de una otra manera se viene relacionando con el análisis cualitativo, pero acá ya lo vas a cuantificar numéricamente. Analiza el detalle del impacto de los riesgos identificados en el proyecto. Consiste en realizar un análisis numérico de probabilidad e impacto, es decir, la cantidad en juego o consecuencias de los riesgos que pasaron a este proceso de análisis cualitativo de riesgos. Vas a hacer aplicar como un tipo de fórmula para que tú puedas medirlo. El propósito del análisis cuantitativo es determinar qué eventos de riesgo justifican respuesta. Es decir, tú puedes tener 100 riesgos, pero no todos necesariamente los vas a considerar con una respuesta, dado que cada respuesta te va a considerar reserva de gestión o reserva de riesgo económicamente. Determinar el riesgo general del proyecto, determinar la probabilidad cuantificada de cumplir con los objetivos del proyecto, determinar las reservas de costo y el cronograma. Cuando hablas de riesgo, hablas de dinero. Identificar los riesgos que requieren mayor atención, tu priorización, tu matriz, para que puedas identificar cuáles son los que tienen que tener prioridad.
Crear objetos realistas y alcanzables de costos, cronogramas o alcance. ¿Qué técnicas tienes para el análisis cuantitativo? Entrevistas, distribuciones de probabilidad, simulaciones, análisis de valor monetario esperado. El análisis de valor monetario esperado, P por I, probabilidad por impacto, árbol de decisión, análisis de utilidad, juicio de experto. ¿Qué tenemos acá? Si ves, tienes ya el valor monetario esperado. ¿Cuánto te va a costar un riesgo si se materializa? Por eso yo tengo sitio, ¿cómo sé cuánto voy a reservar de plata? Ah, ya, pues dame por ejemplo $20,000 por si acaso. No, ustedes, como les dije, todo tema que incluya un costo dentro de su proyecto tiene que ser justificado y sustentado. Esta técnica de análisis de valor monetario es una probabilidad por impacto. El cálculo del valor monetario esperado. El paquete de trabajo A, ya saben que es un paquete de trabajo dentro del EDT y lo hemos revisado, tiene una probabilidad de que tenga un 10% se ejecute con un impacto de $20,000. Entonces, la multiplicación de $20,000 por ese 10% es tu valor monetario esperado. Si un nuevo proyecto de negocio, por ejemplo, un ejercicio, si un nuevo proyecto de negocio tiene un 80% de probabilidad de generar ganancias de 50,000 y un 15% de probabilidad de generar pérdidas de 25,000, ¿cuál es el valor monetario del proyecto? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes ahí? Tienes que multiplicar los 80% por los 50,000, con eso vas a utilizar la generación de las ganancias. Y la probabilidad de tus pérdidas también en otra variable. Entonces, en base a ello tú puedes identificar cómo vas a monetarizar, o sea, cómo lo vas a convertir en moneda el impacto y probabilidad que puede ejecutar un riesgo. ¿Ok? Continuamos. Acá hay otro ejercicio que va a estar dentro de su documentación que se les va a compartir para que puedan revisarlo internamente, que les va a ayudar mucho para que se puedan familiarizar más con este concepto. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. También tiene sus salidas. ¿Cuáles son? La evaluación de exposición global de riesgo, el análisis probabilístico del proyecto, lista priorizada de riesgos, tendencia de análisis cualitativo de riesgos, recomendaciones y respuesta de nuestros riesgos. Bien, ¿cómo lo ven ahí? Está quedando claro la parte de riesgos, está siendo bien detallado, de manera que ustedes puedan tomarlo muy en cuenta y saber la importancia de poder hacer este trabajo de gestión de riesgo dentro de sus proyectos. ¿Tienen hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Consultas? Gracias, Jordan. ¿Todo bien, Ana? Claro. ¿Ana ahí nos escucha? Bien, vamos por aquí. Vamos a ver este proceso de la planificación que es el de respuesta de riesgos. ¿Qué entradas manejamos aquí? Tenemos plan de gestión de proyecto, los planes que ya familiarizado. Gracias, Ana. Documentos de proyecto que ya también los tenemos familiarizados, factores y activos, herramientas que tenemos aquí para la planificación de la respuesta de riesgo. En este proceso es donde tú ya determinas cómo vas a darle respuesta a tus riesgos, cómo vas a actuar en caso se ejecuten. ¿Ok? Entonces, como herramientas para ello, ¿qué te vas a considerar? Igual, habilidades, estrategias,
para oportunidades, estrategias para amenazas, estrategias para contingencias, estrategias para riesgos generales de proyecto, análisis de alternativas. Pero en salida aquí tienes bastante actualización. Acá puedes generar solicitudes de cambio. Habíamos dicho que las solicitudes de cambio son complejas cuando ya estás en plena ejecución, ¿no? Pero acá en este proceso que está dentro de la planificación, si tú ves algún riesgo que te pueda impactar, generas una solicitud de cambio para que sea considerado dentro de los planes. Por eso que acá es importante hacer esa identificación. Entonces, ¿qué es lo que haces netamente en este proceso? Consiste en encontrar las formas de reducir las amenazas, eliminarlas completamente, así como encontrar las formas de hacer que las oportunidades sean más probables de surgir o de incrementar los impactos. Habíamos dicho que un riesgo no es que sea siempre algo malo, también puede ser una oportunidad que favorece el proyecto. Las respuestas a los riesgos pueden incluir hacer uno o más de las siguientes acciones por cada riesgo. Pues hacer algo para eliminar las amenazas antes de que ellas sucedan, hacer algo para asegurar que las oportunidades sucedan, reducir la probabilidad o impacto de las amenazas o incrementar la probabilidad o impacto de las oportunidades. Tú ves si reduces o aumentas, ya dependiendo de cómo identifiques tus riesgos. Para las amenazas permanentes, residuales, que no pueden ser eliminadas, con las que vas a convivir en el proyecto, tienes que hacer algo. Si los riesgos suceden, tienes que tener, como habíamos dicho, ¿no?, tu plan de contingencia. Hacer algo si los planes de contingencia no son efectivos. Si tu plan de contingencia que tienes no funcionó, tienes que tener un plan alternativo. Tienes que tener estas consideraciones para este tipo de riesgos que van a ser permanentes a lo largo de tu proyecto. No te funciona la contingencia, tienes tu plan alternativo. ¿Ok? Listo. Entonces, algunas estrategias de respuesta a riesgos. Las estrategias, perdón, las estrategias de mitigación de riesgos, estrategias para riesgos negativos o amenazas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué puedes utilizar como estrategia? Tienes, por ejemplo, que evitar, transferir, mitigar, aceptar y escalar. Entonces, esas son algunas estrategias que tú puedes utilizar para tu respuesta a riesgo. ¿Qué quiere hacer referencia el evitar? Cambia el plan para la dirección del proyecto a fin de eliminar por completo la amenaza. También puede aislarse los objetos del proyecto del impacto del riesgo. Lo evitas. Ves otra alternativa u otra manera de que no tengas que verte afectado por este riesgo. Otro también es transferir el riesgo. Requieres transferirlo a un tercero ese riesgo. Toda la parte del impacto negativo de sus amenazas, junto con la propiedad y la respuesta. Por ejemplo, seguros, garantías. Un riesgo, hablando a nivel informático. Si tengo mi implementación de un sistema, y cuando tú recién implementas un sistema vas a tener los primeros días después de la implementación bastantes solicitudes, bastantes quejas, bastante a tus usuarios los vas a tener encima pidiéndote muchas cosas, que un error, que el otro error. Entonces yo eso lo terciarizo y se lo paso a una mesa de service desk de un proveedor. Encárgate tú de atender a mis usuarios. Tú dale respuesta, tú gestiónalo y tú ves. Yo me encargo de culminar mi proyecto de implementación. Pero la parte de soporte, míralo tú, lo terciarizo, transfiero ese riesgo, que me quita mi tiempo de atención y me puede afectar en el desarrollo de mi proyecto. Mitigas el riesgo, reducir un umbral aceptable con la probabilidad o el impacto de un evento, ¿no? Aceptas el riesgo. ¿Puedo aceptar el riesgo? Sí, puedes aceptarlo.
No cambies el plan de dirección del proyecto para hacer frente a un riesgo o no identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. Escalas. Considera que el riesgo está fuera de los límites del proyecto o autoridades del director del proyecto y traslada la decisión sobre la respuesta al riesgo a un nivel superior. Si ya lo escalas a una gerencia, ya lo escalas a la persona que está manejando el proyecto, ¿no? Auto-sponsor, de repente, ¿qué hago con esto? Yo puedo manejarlo a este nivel, ¿no? Entonces, esas son algunas estrategias de mitigación de riesgos. Tienes estrategia de riesgos positivos y oportunidades. Acá también tienes que considerar eh, explotar, compartir, mejorar, aceptar y escalar. ¿Qué tenemos en explotar? Eliminas la incertidumbre asociada con un riesgo positivo particular, asegurando que las oportunidades definitivamente se concreten. Compartir el riesgo. No, acá te hace compartir riesgos positivos o oportunidades. Es asignar todo o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero. Mejorar capacitado para capturar oportunidad del beneficio del proyecto. Mejorar es aumentar la probabilidad de los impactos positivos de una oportunidad. Aceptar es tener la voluntad de tomar ventaja de ella y se presente, pero sin buscar material activo. Acá estamos hablando de las oportunidades, no amenazas. Escalar, que si la oportunidad exceda los límites del proyecto de autoridad EP, notifica sobre este riesgo positivo a un superior. ¿Sí? Entonces, acá hablas de lo que te puede sumar esos riesgos a tu proyecto. En el anterior habíamos visto cómo es que te puede afectar. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguna consulta, chicos? Excelente, gracias, Jordan. Bien. Entonces, acá hay algunas preguntas que quisiera compartirlas con ustedes para que lo tengan claro y probablemente los pueda ayudar más adelante en su gestión con sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se debe hacer con los riesgos no críticos? Esos riesgos no críticos que no te van a golpear directamente al proyecto, no te va a afectar considerablemente. Lo que tienes que hacer es documentarlos en una lista de control y revisarlos periódicamente para ver que estos riesgos no se vayan a materializar o vayan a en un determinado momento generar importancia. Tienes que hacerles el seguimiento, pero tienes que tenerlos identificados. Otra pregunta es, ¿elegiría solo una estrategia de respuesta a riesgos? No. Te puedes escoger una combinación de alternativas con tal que tú le puedas mitigar el riesgo. ¿Qué actividades de gestión de los riesgos se realizan durante la ejecución de los proyectos? Se debe tener cuidado con los riesgos de la lista de control no críticos, ya que pueden incrementar su importancia. Es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Hacer el seguimiento porque pueden agarrar importancia y ahí sí te puede perjudicar. ¿Qué es lo más importante que se debe abordar en las reuniones del equipo de proyecto? Los riesgos. Siempre, ustedes en sus presentaciones, cuando tengan sus reuniones de avance de proyecto, este, para que muestren el estado de cómo van, siempre tienen que tener hitos, ¿no? Establecer esos hitos en determinadas fechas y siempre en sus reuniones de avance tienen que tener los riesgos desde el inicio del proyecto, riesgos, tus reuniones que tú programes, tus comités que programes semanales, quincenales. Estamos en el estado de planificación, estamos avanzando al tanto por ciento, tenemos indicadores, ya, ok, y una lámina. Los riesgos que tenemos actualmente son, listo. La siguiente reunión, la misma lámina, pero verificando si el riesgo se eliminó o no se eliminó o si aumentaron. La siguiente reunión, lo mismo. Esa lista de riesgos
actualizados. Han eliminado, se han generado nuevos para que todos estén al tanto. Todos deben, en todas tus reuniones de avances, debes tener una lámina que esté netamente dedicada a tus riesgos. ¿Sí? ¿Cómo abordaría los riesgos en las reuniones de proyecto? Mediante preguntas como ¿cuál es el estado del riesgo? ¿Existen nuevos riesgos? ¿Hay algún cambio en la orden de importancia? Lo que les mencionaba, ¿no? Con tus presentaciones de estado, de proyecto, de avance, una lámina siempre, con todos tus riesgos ahí identificados. Y en base a eso, cada vez que se vayan reuniendo esa lista de riesgos, tienen que ir actualizando. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí, chicos? Excelente. Bien. Ahora lo que vamos a ver es tu ejecución. Ya tenemos entonces, has visto todo lo que tienes que considerar en tu planificación. Es bastante, ¿eh? En la planificación hay bastante trabajo relacionado a riesgo. Tienen que tomar en cuenta ahí. Ahora vamos a ver cómo implementas estas respuestas. Esta implementación se va a dar cuando el riesgo se dé, cuando el riesgo se ejecute. Entonces, proactivamente ustedes tienen que darle la respuesta a ese riesgo. ¿Qué tenemos que considerar allí? Consideras entradas, plan de gestión, documentos, técnicas, juicio experto, habilidades interpersonales, algunas salidas, solicitud de cambio, siempre van a haber por ahí para este tipo de procesos y actualizaciones a los documentos, ¿no? Como concepto, tienes que implementar la respuesta a riesgo, es un proceso de implementar los planes acordados en la respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de abordar la explosión de riesgos de proyectos en general, minimizan las amenazas individuales del proyecto y maximizan las oportunidades individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Cuando ya el proyecto se está desarrollando, tú tienes que ir implementando las respuestas a los riesgos en caso se ejecuten. Ir siempre revisando tu listado de riesgos. Tienes el famoso monitoreo, ¿no? Siempre por cada área de negocio tienes un proceso de monitorear. ¿Ok? Que también tiene sus entradas, plan de gestión, documentos, análisis de datos, auditorías. ¿Sí? Acá sí esta nueva herramienta es importante, el tema de las auditorías, para que vayas viendo cómo se está manejando el proyecto. ¿Cómo saldrías tu solicitud de cambio y actualizaciones a los proyectos? ¿Qué acciones tú debes de considerar para el monitoreo de riesgos? Bueno, acá tenemos algunas, ¿no? Que estar atento a los disparadores de los riesgos que puedan ocurrir, o sea, tienes que estar pendiente de ver cómo se materializan estos riesgos. Monitorear los riesgos residuales, constante monitoreo. Identificar, analizar y planificar los nuevos riesgos. ¿Con quién identifican los riesgos? Ustedes como project manager, directores de proyecto, jefe de proyecto, o ustedes con su equipo. ¿Quién identifica los riesgos? A ver, ¿quién se anima a responderme? Uno por uno, no todos a la vez, por favor. Con el equipo. Correcto, Jordan. Excelente. Es eso, siempre trabajándolo con el equipo. Ellos van a ser tus pilares para que puedan hacer esta identificación. Evaluar la efectividad del plan de gestión de riesgos. Desarrollar nuevas respuestas a los riesgos.
recopilar y comunicar el estado de los riesgos. Esto lo tienen que aplicar siempre, en todas sus presentaciones de avance. Comunicarse con los interesados en relación a los riesgos. Cuando vayas a tu comité con tus gerentes, siempre informándole que tienes los probables riesgos que se pueden materializar. Determinar supuestos aún no válidos, asegurar que están siguiendo procedimientos, volver a revisar la lista de control para ver si necesitan alguna otra respuesta. Son puntos que deberían de considerar como acciones para el monitoreo. En agilidad, ¿cómo llevas la gestión de riesgos? La gestión de riesgos está integrada dentro del propio marco ágil, puesto que gran parte de las prácticas que proponen los marcos ágiles para la gestión de proyectos caminan hacia la mitigación de riesgos. Prácticas como la cercanía con el negocio a través del product owner, quién es el dueño del producto. El trabajo colaborativo o la realización de entregas frecuentes conllevan implícitamente a mitigar gran parte de los riesgos más habituales en los proyectos. Mientras más rápido sean los procesos de desarrollo y entrega particional del proyecto, tienes menos riesgos. Entonces, en agilidad está considerado dentro de tu proceso de gestión de implementación Scrum, por ejemplo, la mitigación de riesgos. Los métodos ágiles están preparados para los entornos de alta incertidumbre, dado que tú no tienes una planificación o un alcance definido a largo plazo, ¿no? O sea, tú vas desarrollando tus alcances de acuerdo a las necesidades que te van surgiendo. No haces una planificación de acá a un año y en ese año te van a surgir N cosas, pueden pasar N cosas. En cambio acá tú, de acá a 2 semanas, 3 semanas, vas desarrollando entregas, desarrollas entregas. Por eso que el riesgo es menos. Los procesos de priorización de riesgos, ¿no? En agilidad tienes, por ejemplo, acá los riesgos priorizados, acá los ves, los riesgos identificados para mitigar, y esto tú les colocas, le sumas el backlog priorizado. Acá está tu backlog, que son tus historias de usuario, tus user history, que ya hemos visto, y esto que te da un backlog priorizado del producto, que es tu historia, mitigar tu riesgo, user history, desarrollo de tu riesgo, todo esto está dentro de tu backlog. Y tu backlog está de acuerdo a estas user story y riesgos, se determinan los sprints. Entonces yo agarro y digo, estos 3 primeros van a ser mi primer sprint que voy a desarrollar en 1 o 2 semanas. Y lo desarrollas. Entonces ya tu riesgo es parte de tu backlog para tu sprint. A diferencia de método predictivo, acá en el adaptativo ya lo consideras como parte de tu proceso. ¿Ok? ¿Qué técnicas ágiles para gestionar también como riesgo? Por ejemplo, una técnica importante es la comunicación constante con tu cliente, incluyendo el rol que centraliza el conocimiento del negocio y que colabora activamente con el equipo. Esta práctica mitiga considerablemente los riesgos derivados de la comunicación y la gestión del alcance. Interacciones cortas en las que se entrega producto, lo cual favorece recibir feedback frecuentemente del negocio y acerca los cambios lo antes posible, evitando riesgo de cambio de última hora. Feedback. Desarrollas tu sprint, en 2 semanas lo entregas. Tu cliente te dice, sí, está bien, pero no, hay que mejorar esto, lo recibes otra vez el sprint, lo pones a tu backlog, ven la prioridad, otra vez lo trabajas, lo vuelves a entregar. Y así sucesivamente. No corres el riesgo de que pase un año y recién te identifiquen los problemas. Transparencia. La transparencia que fomentan los métodos ágiles también aportan identificación y resoluciones a los riesgos. Reuniones diarias, que es lo que tiene la metodología Scrum, ¿no? Para identificar los impedimentos
¿Quién te ayuda con eso? El Scrum Master. Si identifican algún impedimento, algún atraso, algún bache, el Scrum Master te ayuda a solucionarlo. Por eso que acá el riesgo es menos probable a largo plazo, porque tú lo tienes más constantemente tratando. Bien, ahora vamos a ver, como hemos visto principalmente la parte de riesgos, ahora vamos a ver un poco de las adquisiciones a nivel de predictivo. La gestión de adquisiciones en el proyecto incluye, este es más corto, no es menos importante, pero es un poco más corto y habla de mucho el tema de la documentación, de cómo trabajar, contratos, acuerdos, convenios, ¿ok? Es lo que te especifica aquí, que incluye los procesos de compra, de adquisiciones de los productos, servicios que son necesarios obtener fuera del equipo de proyecto. La gestión de las adquisiciones del proyecto incluyen procesos de gestión de contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar, administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo de proyecto. Bastante trabajo con terceros, con proveedores, con adquirir recursos por fuera para el proyecto. Mucha documentación. La organización puede ser compradora o vendedora de los productos o servicios de un proyecto. Suponemos algo que diga lo contrario, que la empresa es quien compra y que los vendedores son los externos a la organización. ¿Qué son los contratos? Que es una de las partes importantes en este proceso, que hace relación a que los contratos requieren formalidad. Se debe declarar específicamente en el contrato todos los requisitos de la dirección del proyecto y del producto para trabajar las adquisiciones. Tienen que ser muy precisos al momento que hacen un tipo de documento o contrato con algún proveedor. Si no está en el contrato, solo se puede realizar si se publica una orden de cambio formal en el contrato. Si está en el contrato, debe ser realizado, a menos que ambas partes aprueben una orden de cambio formal. Tu alcance, si yo contrato a una empresa para que me construya mi casa. Hago un contrato con él y digo, yo quiero que mi casa tenga tanto metraje, tenga construido con tal material, que tenga tal diseño, que trabajen con todos estos materiales de calidad, que tengan tales especificaciones. Toda esa parte tiene que estar muy detallada, porque si ustedes omitieron decir en una pared que pongan una ventana y no la ponen, y eso no está en el contrato, eh, ya no es tema del contratista, es tema de cómo ustedes acordaron, hicieron ese documento. Por eso que ahí especifica que tienen que ser muy detallistas. Los cambios deberán, si existen cambios, tienen que ser aprobados, revisados, gestionados. Los contratos son legalmente vinculantes. El proveedor no tiene otra opción que realizar el trabajo según lo acordado en el contrato. Tienen una validez, es legal. Deben ayudar a disminuir los riesgos del proyecto. Si es que tú dentro de tu contrato es lo que habíamos visto como parte de algunas herramientas, ¿no? Lo delegas, lo terciarizas, lo pasas, lo transfieres este riesgo de repente a un contratista. La mayoría de los gobiernos respaldan todos los contratos que entran en jurisdicción, ¿no? Proporcionados por un sistema judicial para la solución de controversias. Estos son puntos a considerar en su documentación, chicos. ¿Cuál es el rol del director de proyecto respecto a este proceso? Ustedes tienen que gestionar contratos, ustedes tienen que firmar documentos, ustedes tienen que poner cláusulas. Eso es un apoyo principalmente con la persona legal de la compañía, pero ustedes tienen que estar involucrados, conocer, sí, porque son los dueños del proyecto y ustedes tienen que estar al tanto de cómo es el funcionamiento general, global de tu proyecto. Porque el director de proyecto debe estar involucrado en las adquisiciones. Recuerde que el director de proyecto dirige el proyecto,
hay ciertas cosas que no puede ser realizadas efectivamente sin el director de proyecto. Conoce el proceso de adquisiciones, saber qué significan los términos y condiciones del proyecto. O sea, ustedes controlan riesgos, ustedes controlan costos, ustedes controlan personas, ustedes controlan recursos. Y también tienen que saber cosas básicas de conocer qué son términos y condiciones dentro de un contrato. El Project Manager tiene bastante información y bastante conocimiento a nivel macro, obvio, a nivel macro, no detallada, pero a nivel macro de todas las áreas de conocimiento, procesos, etapas. Es importante que conozcan eso. Asegurar que el contrato contenga todo el alcance del trabajo. ¿Ya? Identificar los riesgos, incorporar y mitigar la asignación de los riesgos al contrato para reducir el riesgo del proyecto. Ayudar a adaptar el contrato a las necesidades únicas. ¿Ok? ¿Cuándo usar cada tipo de contrato? Existen varios escenarios para la generación de contratos. Tienes contratos tipo y material, costos reembolsables, contratos de precio fijo, contratos de tipo y materiales, precio fijo más honorarios con incentivos, costo más honorarios con incentivos, costos reembolsables, de acuerdo a la situación, ojo, o sea, el tipo de contrato es de acuerdo a la situación. Por ejemplo, tienes costos reembolsables y deseas adquirir experiencia para determinar lo que hay que hacer y tienes un costo reembolsable, se necesita contratar un contratista para realizar investigación de desarrollo. De acuerdo a la situación, ustedes tienen que establecer el modelo de contrato con el que van a trabajar. Pero eso lo tiene que ver un abogado. Sí, la parte legal, pero ustedes como conocimiento general deben de saber qué contiene al menos cada una de esas plantillas. El manifiesto ágil en agilidad, ¿cómo se maneja el tema de adquisición? En agilidad se valora la colaboración con el cliente más que la negociación de contrato. Distinto, ¿no? Predictivo te dice, oye, enfócate, tu contrato detallado, etcétera, pero acá en agilidad, en el adaptativo te dice que valoran más la colaboración con cliente más que la negociación con contrato. Muchas de las fallas de los proyectos se deben a fallas en relaciones cliente-proveedor. Se busca la relación win-to-win. Siempre tienen que buscar el win-to-win. ¿Sí? Tienen que revisar eso. Enfoque colaborativo que persigue una relación de riesgo y recompensa compartidas, donde todas las partes ganan. O sea, todos tienen que ser así, ¿no? Tal cual. Son llamados modelos de riesgo compartido. Igual lo que buscas en agilidad es, como dice el concepto, un win-to-win. O sea, que ambas partes tengan, salgan favorecidas a la implementación de un proyecto. Es posible que haya contratos ágiles. Ágiles se basen en una sinergia de colaboración y confianza. Pueden haber contratos, sí, pero hacen bastante enfoque al tema de colaboración y confianza. A ver. Contratos ágiles tienen esa estructura de varios niveles. Separador de elementos, cambiantes, contrato de todo. Nivel 1, los elementos comunes que no cambiarán como garantías, arbitraje. Nivel 2, que son elementos sujetos a cambios con algunas tarifas. Nivel 3, con elementos más dinámicos como alcance, cronograma, ¿no? Contratos ágiles, tienes alcance dinámico, tienes incremento de precio fijo. Son descomponer el alcance en entregables más pequeños. Bien, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Bueno, gracias, Jordan. Por mi lado, solamente me queda agradecerles por haber compartido, por haber estado aquí a lo largo de estas clases y recomendarles nada más siempre que es importante no se queden únicamente con esto, sino siempre traten de investigar más, documentense, o saquen su certificado con nosotros porque eso les va a ayudar a tener otra visibilidad
de cara hacia el mercado, va a ser una base que les va a permitir seguir adelante si es que les gusta la parte de gestión de proyectos, ¿no? Listo, por mi lado, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta o algo adicional que quieran compartir. Listo, Jordan. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a los chicos que han podido conectarse y que han podido llegar hasta el último. Igual las clases están grabadas, si tienen alguna consulta, pueden encontrarla, revisarla, el material está ahí publicado, entiendo que coordinación les va a favorecer esa información. Un gusto, chicos. Les doy el paso a nuestro coordinador. Hasta luego.